Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido y se vuelve un ninja poderoso? Antes de empezar, le mando un saludo a Brian Muñoz. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Naruto hizo una pausa, jadeando ligeramente, mientras consideraba, de forma inusual, su próximo movimiento. Su nueva sensei era buena. Muy buena. Llevaban unos 20 minutos entrenando y no había logrado conectar ni un solo golpe a la mujer. Ella también era implacable. Lo presionaba constantemente, buscando debilidades en su técnica y forzándolo a cometer errores cada vez que atacaba. Y ni un solo error o fallo en su defensa quedaba impune. Cada vez que presentaba una oportunidad, ella la aprovechaba sin piedad. Francamente, se estaba quedando sin ideas y ya podía sentir la lenta aparición del cansancio. Una sensación relativamente extraña, y una que no se había visto obligado a experimentar muchas veces antes. Uzuki Yugao, por otro lado, tenía una línea de pensamientos completamente diferente. Por fuera, la sonrisa educada que aparentemente siempre llevaba cuando su rostro no estaba cubierto por una máscara Ambu, se mantenía firme en su lugar, negándose a desvanecerse mientras bloqueaba sin problemas ataque tras ataque torpe del rubio frente a ella. Era una manera maravillosamente fácil de enmascarar sus emociones, ya que la sonrisa se ajustaba perfectamente a su físico y comportamiento. Mientras llevaba esa sonrisa, era la chica dócil, educada y amable que nunca tenía una mala palabra para nadie y que era constantemente subestimada por los shinobi enemigos. Después de todo, ¿cómo podía una niña inofensiva como ella ser una shinobi capaz? Eso, por supuesto, fue antes de que el enemigo se diera cuenta de que esa misma niña inofensiva acababa de clavarle una katana en la cavidad torácica, perforando brutalmente un pulmón antes de dejarlo ahogarse en su propia sangre. Así que era justo decir que a lo largo de su relativamente larga carrera, para una shinobi, al menos, había perfeccionado esa sonrisa y la había dominado, hasta que se convirtió en un arma tan poderosa como su katana. Esto, por supuesto, significaba que era increíblemente buena para evitar que esa sonrisa se quebrara debido a sus emociones, por muy fuertes que fueran, y que no quepa duda, a pesar de la frustrante sonrisa impasible que se esforzaba por mantener mientras entrenaba con Naruto, Uzuki Yugao estaba furiosa. Tan furiosa, de hecho, que en más de una ocasión la sonrisa estuvo a punto de desvanecerse mientras analizaba con atención los movimientos del rubio. Para ella era evidente que lo habían saboteado. El taijutsu que usaba era torpe, casi como el de un matón callejero en lugar del de un shinobi. Pero no se debía a que no hubiera memorizado las formas que le habían enseñado, ni a que no se hubiera esforzado lo suficiente para que lo aprendido fuera instintivo. Su instinto de combate era impecable. Reconocía los ataques con rapidez y contraatacaba al instante. Solo para descubrir que no podía moverse como quería o que su cuerpo estaba en la posición incorrecta para defenderse. Su taijutsu estaba tan mal hecho como indicaban los registros de la academia. Pero no había sido mal hecho por Naruto. Todas las señales estaban ahí, podía ver dónde se habían realizado las correcciones a las formas estándar de la academia. Cosas que le parecerían insignificantes a Naruto mientras aprendía en la práctica, pero que en combate podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cosas como que su pie izquierdo estaba angulado 10 grados más a la derecha de lo que debería, lo que le impedía pivotar con eficacia era realmente monstruoso. Habían alterado activamente el taijutsu de Naruto para que lo mataran en el campo de batalla, y estaba dispuesta a apostar que la mayoría de las otras deficiencias de Naruto se debían a un sabotaje. Sin embargo, esto dejaba un problema completamente nuevo. Naruto había trabajado increíblemente duro para que estas formas fueran casi instintivas, tal como debería haberlo hecho. Lo que ahora significaba que iba a tener que desaprenderlo, lo cual era un proceso difícil y que consumía mucho tiempo. Tendría que practicar todo lo que ella le enseñara, usarlo en combates, hasta que se volviera más instintivo que lo que ya había aprendido. Bien, Naruto-san. ¿Puedes parar ahora? Ya he visto suficiente, dijo Yugao, mientras observaba al chico ligeramente sin aliento frente a ella. Su resistencia era buena, pero claramente necesitaba mejorar. Yugao-sensei, no necesita molestarse con todas esas formalidades. Realmente no me gustan mucho. Pero Uzumaki-san, eso sería inapropiado, respondió, provocando un fuerte gemido del rubio. Pero si insistes, entonces me quedaré con Naruto por el momento. Hizo una pausa, esperando a que el chico se diera cuenta de que lo estaba molestando, y continuó justo cuando él lo comprendió. Ahora bien, ¿qué te pareció nuestro pequeño combate?
El rubio frente a ella no necesitó mucho tiempo para dar una respuesta. Bueno, mi taijutsu es una mierda, no pude darte ni un golpe. Reaccionaba demasiado lento cada vez que atacabas, sabía que ibas a hacerlo, y luego bueno, no podía colocarme en la posición correcta para hacer nada al respecto. En realidad tienes más razón de la que crees. Tu forma básica está completamente mal, y eso impide que tu cuerpo reaccione tan rápido como quisieras. Yo estaba luchando a nivel genin, deberías haber podido hacerlo mucho mejor. Pero me aseguré de que mis formas estuvieran bien. Pasé horas con el instructor de taijutsu perfeccionándolas. Protestó Naruto enojado. Estoy seguro de que lo hiciste, Naruto. Dime, ¿quién era tu instructor de taijutsu en la academia? Preguntó Yugao, ya habiendo adivinado la respuesta. Era Mizu. Naruto se detuvo al darse cuenta. Mizuki había arruinado su taijutsu intencionalmente. Todo por culpa de ese zorro bastardo. La voz de Yugao Sensei lo distrajo de sus pensamientos, y centró su atención en lo que ella estaba diciendo. No te preocupes demasiado por eso, Naruto. Para esto estoy aquí, recuerda. Quizás sea mejor que te cuente sobre el propósito secreto de estos campos de entrenamiento vigilados. Naruto se animó al instante. Tenía curiosidad por saber por qué habían venido aquí en lugar de a uno de los otros terrenos, de más fácil acceso. Estos terrenos son utilizados por los shinobi por una de dos razones. En primer lugar, los utilizan los clanes pequeños que no tienen terrenos de entrenamiento privados, para practicar en secreto sus técnicas familiares. En segundo lugar, los utilizan los shinobi que están desarrollando sus propias técnicas y necesitan probarlas en secreto para evitar que otros las roben o copien. En una aldea que solía tener dojutsu como el Sharingan, áreas como esta se convirtieron en una necesidad para garantizar la privacidad. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al comprender lo que su nuevo sensei le estaba diciendo. Entonces, después de darse cuenta de que sería increíblemente difícil encontrar un estilo existente que te convenga, el Hokage decidió que yo te ayudaría a crear un estilo único para ti. De ahí los terrenos de entrenamiento secretos. No podemos permitir que nadie robe tu trabajo ahora, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza furiosamente en señal de desacuerdo. Su propio estilo de taijutsu totalmente único. Yugao Sensei era increíble. El tercer Hokage exhaló una bocanada de humo constante mientras contemplaba cómo se estaba llevando Uzumaki Naruto con su nuevo sensei. Ya estaba impresionado con el progreso de Naruto en los últimos 3 días. Había descubierto el secreto del Kage Bunshin el primer día y lo había usado increíblemente bien para ponerse al día con lo que se había perdido en la academia. Así, había podido usar su tiempo con Iruka para mejorar su control de chakra. También le había impresionado la madurez que Naruto había demostrado. Había identificado sus puntos débiles y, aunque con cierta reticencia, se había esforzado enormemente por mejorar. Pero eso no era todo. Naruto seguía teniendo 12 años, y el ninjutsu seguía siendo ninjutsu. El Hokage, por supuesto, estaba al tanto de los estudios extracurriculares de ninjutsu del rubio y había visto cómo el chico no solo se había limitado a las técnicas de rango C y había resistido la tentación de ir directamente a las de rango A, sino que además se había limitado a memorizar lo que leía hasta dominar el jutsu en cuestión. Futon Goku, una técnica de viento de rango C desarrollada por Sarutobi Asuma. Sin embargo, lo que no se sabe comúnmente es que el Yondaime pasó un año entero justo antes de convertirse en Hokage con varios shinobi notables, desarrollando ninjutsu con ellos. Asuma había sido uno de esos shinobi con los que Minato había trabajado, y Futon Goku fue el único jutsu de rango C que el dúo había creado. En cambio, se centraron en producir una serie de jutsu Futon de rango A. Era prácticamente su derecho de nacimiento aprenderlo. Acabo de ver algo muy interesante en el campo de entrenamiento 56. Sarutobi levantó la vista con cansancio para ver a su alumno saltar de su habitual percha en la ventana. Ah, Jiraiya. Finalmente viniste. ¿Cuál es el punto de esto otra vez? El clon de Naruto gruñó, con las manos fijas en el sello de carnero único requerido para el Kage Bunshin. ¿Entiendes la base del estilo que vamos a intentar crear, verdad? Preguntó Yugao, sin perder la paciencia, a pesar de que no era la primera vez que uno de los Kage Bunshin con los que trabajaba se quejaba. Sí, se basará en usar pares de Kage Bunshin para crear un estilo flexible y maniobrable que combine poder, velocidad e imprevisibilidad, respondió el clon con voz cantarina, casi como si leyera un libro. Correcto. Ahora, ¿cuánto control tienes sobre dónde aparecen tus Kage Bunshin? Casi ninguno, respondió el clon, sabiendo que ya había sido derrotado.
Observó cómo la sonrisa de Yugao se volvía ligeramente engreída. El control sobre cuándo y dónde aparece tu Bunshin es vital para que esto funcione. Ahí es donde entras tú. Debes practicar concentrándote en donde aparece el Bunshin en relación con el original. El segundo clon trabaja en poder retrasar la rapidez con la que aparece el Bunshin, lo que permite aún más imprevisibilidad, un elemento clave del estilo que intentas crear. El Bunshin murmuró y refunfuñó entre dientes, y aunque Yugao sospechaba que lo que se había dicho no era precisamente cortés, el clon volvió al trabajo, con la concentración, al menos momentáneamente, renovada. Ella echó un vistazo al Yugao original, que estaba trabajando con otro grupo un poco más grande de rubios enérgicos, enseñándoles a parejas un solo movimiento preestablecido. Este era el término que ella le daba a los movimientos fundamentales en casi todos los estilos de taijutsu: puñetazos, patadas y bloqueos básicos, los pilares del combate cuerpo a cuerpo. Naturalmente, se adaptó a esto mucho más fácilmente que a perfeccionar los matices del Kage Bunshin. Sus beneficios eran mucho más evidentes. De todos modos, era asombroso lo rápido que aprendía cuando se lo proponía. ¿En serio estás pensando en formar un equipo con Kakashi y los Uchiha?, preguntó el Sannin, como si la mera sugerencia de hacerlo fuera completamente ridícula. Es el mejor equipo para él. No podemos desmantelar otras unidades cohesionadas solo para el beneficio de Naruto. Destruiría su funcionalidad. ¿Dónde más encajaría Jiraiya?, preguntó el Hokage, con un brillo inusual en los ojos, como si acabara de idear algo completamente astuto y malvado. Por la forma en que le sonreía abiertamente, Jiraiya no estaba seguro de querer saberlo. Sensei, Uchiha Sasuke es un reflejo exacto de mi compañero de equipo, ese bastardo. Apostaría todo lo que sea a que seguirá el mismo camino. Itachi no era ni la mitad de arrogante que ese chico, eso en sí mismo mata cualquier posibilidad de que esos dos desarrollen algún tipo de trabajo en equipo. Claro, Naruto intentaría formar un vínculo, pero el Uchiha nunca lo correspondería de la misma manera. Además de eso, está Kakashi. Está bajo presión del viejo cabrón Danzou, así como de la mitad de la maldita aldea, para que se centre en Sasuke, incluso a expensas de sus otros compañeros de equipo. No es culpa del chico, y sé muy bien que está ansioso por enseñarle a Naruto. Pero Naruto no es tan tonto como parece, detectará lo que percibe como favoritismo casi al instante. Simplemente no funciona. Tampoco lo pondría en otro lugar, Jiraiya. La combinación Ino-Shikacho es completamente impráctica de separar, y el equipo de Kurenai, formado por los Iga, Inuzuka y Aburame, está perfectamente equilibrado para un equipo de reconocimiento. El equipo 7 no es solo la opción lógica, es la única opción. El tercero respiró hondo al ver la creciente frustración en el rostro de su antiguo alumno. Se preocupaba mucho por el chico, pero siempre había encontrado una razón por la que no podía involucrarse con él. Sarutobi sospechaba que inicialmente fue su duelo lo que le impidió acoger a su ahijado, que se parecía tanto a su padre. Luego, a medida que pasaba el tiempo y la vida de Naruto empeoraba progresivamente, fue la culpa lo que mantuvo alejado al Sannin. Eso y el miedo al rechazo. Lo cual era completamente natural si se pensaba en cómo Naruto podía percibir los acontecimientos. No importaba, era el momento de que rematara. Por supuesto que alguien podría tomar al chico como aprendiz. Jiraiya parecía como si se hubiera quedado sin aliento. Abrió la boca repetidamente, antes de cerrarla inmediatamente después, genuinamente sin palabras. Naturalmente, el consejo se opondría fervientemente a tal sugerencia. Pero no podrían hacer nada si, por ejemplo, uno de los Sannin quisiera. Sarutobi hizo un gran énfasis en la palabra Sannin, reforzando aún más su punto. Finalmente, Jiraiya había ordenado sus pensamientos lo suficiente como para hablar. De ninguna manera. ¿No puedo enseñarle qué pasa con la red de espías? Alguien necesita vigilar a Orochimaru. Además, juré que no tomaría otro alumno después de Minato, y lo decía en serio. El chico probablemente me odiaría de todos modos, una vez que sepa lo que soy para él. Jiraiya hizo una pausa, algo sorprendido de que la última frase hubiera salido de su boca. Simplemente, no puedo. Si no hay nada más, Sensei. Necesito una bebida. Jiraiya no esperó confirmación antes de saltar por la ventana por la que había entrado. Sarutobi no dejó de sonreír con sorna. Sabía que su pupilo se daría cuenta. 3 semanas para las asignaciones de equipo. ¿Qué quieres decir con jutsu sin sellos?, preguntó Naruto mientras se rascaba la cabeza, con el rostro contraído por la confusión. Yugao frunció el ceño al ver otro ejemplo de la falta de educación básica de Naruto. La teoría detrás del jutsu sin sellos se había cubierto en el 4º año de la academia.
Si bien Naruto se había estado poniendo al día a un ritmo increíble, todavía estaba a la mitad del tercer año del plan de estudios. Una hazaña increíble, considerando que solo llevaba una semana con ello. Es cierto que su éxito se debió en parte a un hecho poco conocido sobre el clon de sombra, que era una de las razones por las que la técnica requería tanto chakra. Los clones que produce la técnica tienen una concentración absoluta en la tarea que les asigna su creador. Los clones que Naruto había creado carecían de su corta capacidad de atención y su escasa concentración. ¿Has cubierto la memoria de chakra, verdad?, preguntó Yugao, sabiendo ya la respuesta. ¿Sí? Aunque fue muy aburrido, mis clones tardaron un día entero en comprender todo lo que había en los libros. Bueno, es un concepto bastante complicado, incluso a nivel básico. De todos modos, los jutsu sin sellos funcionan usando la memoria del chakra. Verás, en realidad no necesitas sellos manuales para realizar ninjutsu. Son una técnica que ahorra tiempo, además de significar que los shinobi no tienen que dominar a la perfección su chakra para realizar jutsu. Primero, tienes que concentrarte en la forma en que tu chakra se moldea a medida que formas los sellos. Necesitas concentrarte exactamente en cómo se siente mientras el chakra se moldea. ¿Me sigues hasta aquí, Naruto? El rubio asintió lentamente, intentando procesar la información que le habían dado. Había mejorado sus conocimientos durante la semana, sin embargo, su comprensión práctica del conocimiento necesitaba mejorar. Después de todo, una cosa era leer sobre cómo hacer algo, pero otra cosa era hacerlo en la vida real. Finalmente, Naruto asintió con más firmeza para indicar su comprensión, antes de hacer una pregunta. Yugao-sensei, ¿cuál es la diferencia entre el control del chakra y el dominio del chakra? La sonrisa de Yugao se ensanchó ligeramente cuando Naruto hizo su pregunta. El hecho de que preguntara no solo indicaba que estaba asimilando lo que ella le estaba enseñando, sino que también le decía que lo estaba entendiendo, al menos tan bien como cualquier otro genin. Buena pregunta, Naruto. En esencia, el control del chakra es un aspecto del dominio del chakra. No creo que haya habido nunca un shinobi con dominio completo de su chakra, aunque algunos alcanzan un control del chakra casi perfecto. El control del chakra en sí es la eficiencia con la que usamos nuestro chakra. Usar solo lo que necesitamos sin desperdiciar nada. Naruto asintió una vez más, comprendiendo ya el concepto de control del chakra gracias a sus estudios. Sin embargo, el dominio del chakra es la capacidad de manipular el chakra a voluntad. Moldeando el chakra internamente sin esfuerzo ni sellos, o usándolo externamente como un arma. Con un dominio perfecto del chakra, en teoría, debería ser posible moldear el chakra de maneras que los sellos manuales nunca podrían lograr, lo que significa que se podrían crear jutsus con posibilidades casi ilimitadas. Naruto estaba completamente impresionado, mientras Yugao explicaba el dominio del chakra con más detalle. Sonaba increíble. Se dice que tu padre, el Yondaime, alcanzó un nivel increíblemente alto de dominio del chakra. Tan alto que era capaz de proyectar sellos externamente usando solo su chakra. Naruto se quedó boquiabierto ante eso. No era un experto en Fuinjutsu. Los conceptos básicos de la academia abarcaban pergaminos de almacenamiento y sellos explosivos. También sabía, después de leer un poco más, que su padre ostentaba el título de maestro de sellos. Un prestigioso título shinobi reconocido en todas las naciones elementales, a la par con los Sannin e incluso los Kage. El Yondaime había desarrollado una forma de utilizar los sellos más poderosos en medio de la batalla, sin usar pergaminos ni tinta, una hazaña impensable. Obviamente, practicar para realizar jutsu sin sellos manuales es un pequeño paso hacia el desarrollo de un nivel tan alto de dominio del chakra. Pasará mucho tiempo antes de que puedas utilizar técnicas a la par con las del Yondaime. Naruto le sonrió a Alexandru, con una expresión de confianza y seguridad. Sí, pero tengo que empezar por algún lado, ¿no? Por supuesto. Ahora, forma algunos Kage Bunshin. Usa solo 2 o 3, pero usa mucho más chakra para crearlos de lo habitual. De esa manera, cada Bunshin podrá usar Kage Bunshin para probar y familiarizarse con cómo se moldea el chakra. Tendrás que reemplazar el primer conjunto de Bunshin con regularidad, ya que consumirán su chakra increíblemente rápido. Naruto asintió en señal de comprensión, antes de que Yugao continuara. Solo practicarás esto por un tiempo, ya que agotará tu propio chakra increíblemente rápido. Continuó, asegurándose de que Naruto no estuviera a punto de quejarse de tener su tiempo de entrenamiento limitado, antes de seguir.
En cuanto a ti y a mí, pasaremos del taijutsu básico al trabajo inicial en las primeras etapas de tu nuevo estilo, comenzando con las posturas. Los ojos del rubio se abrieron con entusiasmo y anticipación. Por fin iba a empezar a trabajar en su propio estilo. Naruto le sonrió a Chunin que estaba frente a él, quien lucía una sonrisa bastante orgullosa. 30, Naruto. Y en el último día también. Toma eso, Iruka-sensei. Me debes un jutsu. Exclamó Naruto, dejando que las pelotas de ping-pong cayeran al suelo todas a la vez, esparciéndose en múltiples direcciones. Jeje, supongo que sí. Respondió el Chunin tímidamente, rascándose la nuca de una manera increíblemente parecida a la del rubio que estaba frente a él. Y creo que tengo algo en mente, observa con mucha atención, Naruto, este es uno de mis jutsus favoritos. Es una técnica Raidon de rango C, pero a pesar de su rango bastante bajo, es increíblemente útil cuando se usa en combinación con técnicas Suiton. Iruka realizó sellos de mano rápidamente, mientras Naruto se inclinaba hacia adelante con una anticipación no oculta. Raidon. Kaminari Muchi. Al día siguiente, el Sannin se incorporó mientras seguía observando el espectáculo en el claro debajo de él. Desde su privilegiada posición en la copa del árbol, no había podido mantenerse alejado. Al igual que con sus alumnos anteriores, el chico había captado su atención y no la soltaba. Siendo el padrino de Naruto, el Sannin estaba al tanto de la información sobre el entrenamiento del rubio. Por lo tanto, sabía que Sarutobi no tenía un plan concreto para el estilo de taijutsu que Naruto estaba creando. Simplemente le había indicado a Yugao que le proporcionara los fundamentos, y tal vez un poco de inspiración, y que dejara que el chico creativo siguiera adelante. E incluso Jiraiya tuvo que admitir que el chico había utilizado su inventiva y se había adaptado a crear un estilo completamente nuevo como pez en el agua. Había aprendido los fundamentos, utilizando su Kage Bunshin a un nivel bastante avanzado, así como el estilo de la academia. Y mientras que la mayoría de la gente intentaría combinarlos en kata y combinaciones rígidas, el niño había adoptado un enfoque completamente diferente. En cambio, estaba utilizando lo que sabía para crear más bien una filosofía de lucha. Una forma de combate que podía moldearse y adaptarse, una que podía evolucionar con el shinobi que la aprendía. De hecho, así fue como surgieron todos los estilos de taijutsu shinobi verdaderos. Estilos como el Goken se centran en la velocidad y la superioridad física, el dominio del propio cuerpo para dominar al oponente. Mientras que el estilo de su sensei, el Saruken, giraba en torno al uso del terreno a su favor, para atacar al enemigo desde ángulos inesperados o desde fuera de su campo de visión. Esto era lo que Naruto hacía instintivamente. Su filosofía de lucha parecía girar en torno a desestabilizar al enemigo y evitar un patrón de ataques rígido, impidiendo así que predijera su próximo movimiento. Este enfoque se complementaba con su evidente talento para la técnica del Kage Bunshin, usándola en sincronía para mantener al enemigo constantemente a la defensiva, rechazando ataques desde múltiples direcciones, a menudo simultáneamente. Esto les impedía tomar la delantera en la pelea. Por supuesto, estas ventajas eran relativas a las habilidades del enemigo. Aquí es donde el ninjutsu y otras técnicas y estrategias entraban en juego. Por ello, abordar el taijutsu como una filosofía, en lugar de una doctrina rígida, era esencial para un shinobi. Esto le permitía integrar otras técnicas en su combate con fluidez. Que Naruto abordara su entrenamiento desde esa perspectiva era muy impresionante y demostraba su predisposición natural hacia las artes shinobi, a pesar de que obviamente carecía del talento innato de, por ejemplo, un Uchiha. En esto, Naruto se parecía a su padre. Ambos carecían de talento, pero su tenacidad y determinación eran tales que su ritmo de trabajo compensaba su lento aprendizaje. Y ahí radicaba el problema. Se parecía demasiado al antiguo alumno del Sannin. Incluso ahora, no podía evitar recordar cuando veía entrenar a su propio alumno, practicando con ahínco y mejorando hasta alcanzar sus objetivos. Estaba allí movido por una especie de curiosidad perversa y masoquista. Sabía el dolor que sentiría cada vez que viera a su ahijado. Pero siguió volviendo, siguió visitando al chico cada vez que estaba en la aldea. Y con los años, el dolor se había transformado en algo mucho, mucho más insoportable. Culpa. Una culpa insondable. Sabía perfectamente que podría haber mejorado la vida del chico, haberlo ayudado a escapar de su soledad. Pero no lo hizo, por puro egoísmo y cobardía. Y ahora, no estaba seguro de si alguna relación con Naruto sería recuperable. ¿Cómo podría el chico perdonarlo? Suspiró al ver al chico cambiar el enfoque de su entrenamiento, y 10 figuras idénticas realizaron varios sellos manuales.
y al mismo tiempo entonaron el nombre de una técnica de rayo bastante básica. Los resultados fueron mixtos, pero el chico no había usado suficiente chakra, y solo logró canalizar la técnica a través de su mano en lugar de extenderla desde ella, una señal obvia de su progreso en el control del chakra. Sin embargo, Naruto no lo había pensado así. Frustrado, él y sus clones repitieron la técnica varias veces, y cada vez aumentaron la cantidad de chakra. Finalmente, Naruto se impacientó y canalizó mucho más chakra del que debería haber hecho. ¡Mierda! El Sannin se puso en movimiento antes de darse cuenta. Naruto había sobrecargado completamente su técnica, lo que resultó en una explosión bastante impresionante, lanzando a Naruto hacia atrás, hacia el bosque detrás del claro que había estado usando para entrenar. Afortunadamente, Jiraiya era engañosamente rápido, considerando su edad, y logró atrapar a Naruto antes de que chocara contra el árbol, evitando así cualquier daño grave. Maldita sea, viejo. Eres rápido. Jiraiya se quedó paralizado. El chico debería haber quedado inconsciente por eso. No tenía intención de seguir allí cuando volviera en sí. Su mirada se posó en el niño que aún sostenía en brazos y observó la expresión de evidente admiración en su rostro. Lo bajó para poder ponerse de pie y fingió una sonrisa de suficiencia. Sí, bueno, cuando eres el magnífico sabio sapo del monte Miboku, tales actos de increíble heroísmo te salen tan naturalmente como respirar. Claro, estaba exagerando, incluso para él. Pero debería molestar tanto al chico que podría irse sin. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte resoplido del chico frente a él. Lo que sea, sigues siendo un viejo. ¿Ah, sí? Apuesto a que podría enseñarte un par de cosas sobre ese jutsu en el que estabas trabajando. Después de todo, un shinobi de mi evidente calibre debe estar bien versado en ninjutsu. Había hablado sin pensar. Un hábito que Sarutobi le había quitado hacía mucho tiempo. No había podido evitarlo. Naruto simplemente lo había convencido. ¿En serio? ¿De verdad podrías ayudarme? Exudaba entusiasmo al hablar, evocando recuerdos de cierto otro entusiasta rubio del jutsu, muchos años atrás. Sin embargo, extrañamente, no lo afectó el dolor de perder a su último alumno. Sabía que, si realmente decidía ayudar al chico, una vez que descubriera cómo Jiraiya lo había abandonado durante su infancia, no querría volver a verlo. Pero Jiraiya aún se sentía obligado a ayudar al chico. Se lo debía. Para empezar, Jiraiya también poseía técnicas que eran suyas por derecho de nacimiento. Pero había otra razón, en lugar de aumentar la pérdida que lo había estado atormentando desde que sus alumnos fallecieron como había esperado, el simple hecho de interactuar con él la había disminuido. Casi como si un peso se le quitara lentamente de los hombros, simplemente por estar cerca del rubio frente a él. Por último, descubrió que el entusiasmo del chico era completamente contagioso. Se giró hacia Naruto, quien lo miraba ansiosamente esperando una respuesta. Una sonrisa se extendió por el rostro del Sannin. Así que, ¿quieres aprender jutsu? Naruto jadeaba mientras realizaba los sellos de Raiton, caminar y Muchi, por lo que posiblemente era la milésima vez. Tenía que admitir que Jiraiya conocía su jutsu. La demostración de la técnica por parte del anciano había sido increíble. Había realizado los sellos a velocidades casi inhumanas, antes de liberar la técnica en ambas manos, lanzando dos látigos crepitantes de chakra de rayo a un par de árboles y usando la técnica para derribarlos físicamente. Apoyó su propia mano en otro árbol, enviándola hacia su objetivo, y la usó para golpearlo, arrancando un trozo bastante grande del árbol. Bastante bien. Has obtenido suficiente control del chakra para usarlo eficazmente como un látigo. El siguiente paso sería aprender a usarlo para envolver un objetivo. Sin embargo, eso puede esperar un tiempo. Necesito hablar contigo. Naruto miró al hombre frente a él, con el rostro contraído en una mueca de dolor. Por supuesto, Naruto lo reconoció en cuanto lo vio. Sus estudios para ponerse al día lo habían llevado, sin querer, a investigar a los tres Sannin y cómo el sabio Jiraiya había instruido al cuarto. Había ido a preguntarle al anciano qué había sido de aquel hombre que tal vez pudiera contarle más sobre su padre. Fue allí donde descubrió que Jiraiya era su padrino y las razones por las que no se había quedado en Konoha. Al principio, Naruto estaba furioso. Pero, a medida que se calmaba, descubrió que podía, al menos un poco, entender cómo se sentía Jiraiya. El Hokage luego le explicó lo importante que era el hombre para la red de espías de la aldea y su capacidad para anticiparse a cualquier amenaza, y cómo un trabajo así habría significado que Naruto no habría estado mucho mejor. Y Naruto definitivamente podía entender eso.
Jiraiya tenía que poner a la aldea primero sin importar qué, y por eso Naruto no pudo evitar respetarlo, aunque fuera un poco. Y fue por esto que Naruto decidió que si alguna vez se encontraba con Jiraiya, le daría al hombre la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Y por lo que Naruto podía ver, eso era lo que el hombre estaba tratando de hacer. Jiraiya respiró hondo al terminar su discurso a Naruto. Había empezado desde el principio y le había contado absolutamente todo. Era el sensei de su padre, su padrino, absolutamente todo. Durante todo el discurso, Naruto se había mantenido bastante tranquilo, sin mostrar ni una sola señal de la reacción que estaba seguro de que iba a recibir. En cambio, Naruto simplemente se sentó frente a él con una sonrisa en el rostro. Su confusión se estaba convirtiendo en preocupación. No tenía ni idea de lo que esto significaba. Simplemente no podía leer lo que el chico estaba pensando. Eso fue hasta que Naruto habló. Pero ahora estás aquí, ¿verdad? ¿Estás intentando compensarlo ahora, no? El Sannin se quedó atónito. No pudo formular una reacción. Escucha, supongo que lo que intento decir es que te perdono. Sí, me sentía solo al crecer, y probablemente podrías haber cambiado eso. Pero ahora tengo personas a las que considero preciosas, y mi vida ha cambiado gracias a ello. Supongo que podría intentar seguir enfadado contigo, pero ¿qué sentido tendría? Eso solo significaría desperdiciar la posibilidad de ganar otro amigo, y probablemente el último vínculo con mi padre. Naruto respiró hondo antes de mostrar su característica sonrisa. Pero eso no significa que no vayas a tener que hacer al menos un poco de trabajo. Quiero decir, apuesto a que un ninja tan increíble como tú tendría al menos un poco que enseñarle a alguien como yo. Fue entonces cuando a los Sannin les cayó el 20. Ya lo sabía. Sensei me tendió una trampa. Miró a Naruto, que se había levantado y había reanudado la práctica de su taijutsu con un grupo de clones de sombra. Le habían dado una segunda oportunidad. Jiraiya no pudo evitar sonreír para imitar a su ahijado. Eso no significa que el viejo chivo no vaya a pagar por tenderme una trampa así. No pudo evitar pensar en la ambición del chico de ser Hokage. Jiraiya, el hombre que entrenó a 2 Hokage. Apuesto a que eso impresionaría a las damas. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.